Bueno, vamos ya a continuar con la segunda sesión de la clase. Antes del receso estábamos conversando acerca de la contabilización de las principales cuentas. Ya vimos las cuentas, ya vimos nosotros las cuentas de las empresas, la contabilización de la cuenta de las empresas, la cuenta de los hogares, las cuentas del gobierno y la cuenta del capital. En la segunda parte que teníamos que ver era acerca de las cuentas productoras del gobierno. Y dentro de las cuentas productoras del gobierno también analizábamos a lo que es el ingreso y el gasto, cómo es el comportamiento del ingreso y del gasto para encontrar el ingreso interno bruto y el gasto interno bruto. Que como es una economía cerrada, con participación del gobierno, nosotros vamos a tener que esta igualdad va a ser idéntica. Ya cuando vayamos a ver, estudiar economía abierta, vamos a encontrar que existe una pequeña diferencia, pero en este momento no la vamos a tocar. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí los usos y los recursos. Los usos, como estamos trabajando ya, aquí es con las cuentas productoras del gobierno. Estas cuentas productoras y gobiernos registramos nosotros los sueldos y salarios, que son 16, los sueldos y salarios, 16 y 25. Estos 16 y estos 25. Que el uno es de los consejos provinciales y el otro es de los consejos provinciales, los 25 y los 16 es de las instituciones de provisión social, que esos son los sueldos que paga, en este caso, el gobierno. También, ya, ahí están, ahí yo creo que ya estamos todos. Todavía siguen. Y ahí creo que ya están, ya con la DINES ya estamos todos. Ya creo que ya estamos todos en clase nuevamente. Entonces, aquí registramos, simplemente ponemos el total de los sueldos y salarios que paga el gobierno. En este ejemplo teníamos que el gobierno hace dos tipos de pagos. Hace los pagos de los sueldos y salarios de los consejos provinciales y de las instituciones de previsión social. Por un valor de 41. De ahí tenemos el valor de las compras. Estas son las remuneraciones que hacen el gobierno a las personas directamente. Para este caso no hay un ejemplo de esta remuneración, pero en el caso que lo hubiera, aquí lo vamos a cargar. Tenemos las compras de las que realizan los gobiernos a las empresas por un valor de 28 y las ventas por un valor de 22. Aquí en este caso no va a ser lo mismo que lo que compra y lo que vende. Para el caso que mencionábamos, que mencionaba el compañero que decía que era igual, hacía referencias a los bienes intermedios y a los bienes finales. Es lógico que lo que vende los bienes intermedios va a ser lo mismo que compran los bienes finales. Entonces ahí sí fue un error de tipeo. Ahí yo me había equivocado al tipeo. Eso ya lo corregí en los archivos y ya lo pueden, es un rubro que se alteró. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos esta sumatoria, aquí la diferencia no va a existir. Es decir, que lo que tenemos en uso va a ser lo mismo que utilizó en recurso. Es decir, que el gobierno vendió y con lo que vendió o con los recursos que obtuvo de las actividades pudo pagar sus remuneraciones. Pudo gastar, esto vendría a ser como las partidas de cuenta corriente. Por eso se llama cuentas productoras de gobierno. Por el otro lado, tenemos las cuentas de ingresos y gastos. Esto es el equivalente a calcular el PIB por el método del ingreso y del gasto. ¿Se acuerda que cuando nosotros hacíamos o veíamos las clases de cómo calcular el PIB por el método del ingreso y del gasto, trabajábamos o analizábamos todos los sueldos y salarios, remuneraciones, impuestos, todos estos rubros que se acumulan para generar el método del ingreso.
Y por el otro lado, si analizamos las cuentas del gasto, eran todas las compras que se realizaban, y esta diferencia, más la inversión de capital, era lo que se tenía como el cálculo del PIB. Como era en el primer ejemplo, una economía completamente cerrada, no hay, sin participación del gobierno, vamos a tener que el gasto interno bruto es igual al ingreso interno bruto y es igual al Producto Interno Bruto. ¿Sí? Esto es cuando trabajamos en economía cerrada. Aquí simplemente aparece un nuevo escenario que es el gobierno, y vamos registrándolo también. Entonces, aquí registramos en los parciales todo lo que son sueldos y salarios de todo que se dieron en la sociedad. Pero estos son los sueldos y salarios que percibieron los hogares. Acá estamos registrando los sueldos y salarios que percibieron los entes del sector público. Y específicamente aquí teníamos los entes de provisión de seguridad social, y tenemos a los, me olvido el nombre, a los consejos provinciales. En cambio, por el lado de acá, es todo lo que perciben los hogares por conceptos de sueldos y salarios. Y en esto está incluido las instituciones privadas sin fines de lucro. Y nos da el valor de 108. Ahí tenemos así también, registramos las remuneraciones, el ahorro de las empresas, los impuestos que pagan las empresas, los subsidios, tenemos las depreciaciones y las rentas, que esto está relacionado a los recursos que generan para las empresas. De ahí registramos también todas las compras que hace el gobierno, son todas las compras, incluyendo los sueldos y salarios de las instituciones privadas sin fines de lucro, y están registradas todas las compras. Eso nos da el valor de 125. Así también tenemos el consumo del gobierno como tal, que nos da 47. Este consumo, aquí está el consumo del gobierno. Y el consumo del gobierno también es un dato. Se me perdió. 47, consumo del gobierno. No, ahí está cómo sale el consumo del gobierno. Es simplemente la diferencia entre las ventas y el total de uso. Aquí se lo saca por deducción propia. Tenemos que todos los usos que están registrados en las cuentas productoras del gobierno se conoce como la producción del gobierno, al igual que los recursos. Entonces estas condiciones deben de igualarse. Y el consumo del gobierno simplemente se lo saca por diferencia entre lo que se ha usado y los recursos registrados. La diferencia es lo que ha consumido el gobierno. Era más o menos como encontrar el patrimonio cuando hacemos un balance de situación inicial. El patrimonio sale de la diferencia del pasivo con el activo. Entonces ahí queda el total de patrimonio. Y ahí nosotros, hasta aquí habíamos hecho con tranquilidad, de ahí ya se nos había vencido el tiempo, y teníamos que hacer el siguiente punto, que era medir el ingreso personal disponible bajo las dos formas conocidas. ¿Cuáles son las dos formas conocidas de medir el ingreso personal disponible? Acá lo teníamos. El ingreso personal disponible, aquí. Este es el ingreso personal disponible por medio de los recursos y por el medio de los usos. ¿Sí? Lo uno se llama utilización del ingreso disponible y el otro ingreso personal disponible. Cuando hablamos de las dos maneras, la una es que es todo lo que se produce más las transferencias menos los impuestos. Entonces, lo que produce el ingreso personal disponible, que nos da un valor de 123, es el ingreso personal disponible. ¿De dónde sale ese 123? Tomamos 130 menos 7. El ingreso es de acá arriba, aquí,
tomamos este ingreso personal disponible, aquí tomamos estos 130, menos los 7, estos 7 que estamos considerando hace referencia a las transferencias. ¿Por qué restamos en el ingreso personal disponibles las transferencias? Porque estas transferencias son simplemente recursos que el gobierno está asignando, en este caso a los hogares, con el fin de un poco incentivar el consumo, para que las empresas puedan producir más. Pero no es un recurso que lo están generando los hogares, no es un recurso que está dentro del sistema de los hogares en su círculo normal, sino que más bien es una intervención que hace el Estado, porque está transfiriendo recursos de manera gratuita a los hogares, como una especie de descuento. Entonces, esto de aquí se lo resta porque no es un ingreso como tal. Es más bien es un descuento que se tiene, no es un ingreso como tal. Entonces, cuando vamos a calcular la producción, que es el Y, todo lo que produce va a ser el ingreso disponible menos las transferencias que da el gobierno a las personas. Entonces, ahí tenemos esto, 123, 130 menos 7, ahí tenemos eso, por eso es que se ponen como el ingreso disponible va a ser esto de aquí, es el ingreso real, esto vendría a ser, voy a unir estas dos, las voy a pintar. A ver, esto es Y, para que quede claro. Esto de aquí es las transferencias, y esto es los impuestos. Bien. El ingreso, aquí es, esto lo voy a poner entre paréntesis o acá arriba, es lo que realmente, esto vendría a ser el ingreso real. El ingreso real percibido por los hogares. Entonces, en este ingreso real percibido por los hogares, le voy a poner esto más arribita, en este ingreso real percibido por los hogares, tenemos que es, acá mismo lo voy a poner 130 menos los 7, ¿no? Entonces, como estamos calculando el ingreso personal disponible, tomamos el ingreso real, que es los 123, le sumamos las transferencias y le restamos los tributos. ¿Cuántos son los tributos que pagaron los hogares? Las transferencias, perdón, es el valor de 8. ¿Sí? Son transferencias. ¿Ya? Entonces, y esto lo voy a poner más acá para que no se genere confusión. Así quedaría. Es igual a 122. Y esto constituye el ingreso personal disponible. Por otro lado, tenemos, porque nos dice de mediante las dos formas conocidas. Esta es la primera forma conocida. Lo voy a poner de un color amarillito. Ahí, bueno, este color como turquesa, no sé. Y la otra forma de medirlo es por medio del consumo más el ahorro. Nosotros sabemos por definición que el ingreso, que la producción es igual al consumo más el ahorro. Entonces el consumo está dado por todo lo que compra. Eso es el consumo. El consumo, aquí les he puesto, consumo es el consumo de los hogares. Eso representa la letra C. Y esta letra C va a representar a los sueldos y salarios percibidos, más las remuneraciones y más las compras. ¿Qué hacen quién? Las empresas. ¿Esto qué hace? ¿De dónde lo saqué?
Está en los ingresos y los gastos. Acá está, no las encontraba. Estos son, que son las que hacen los hogares. Esto sale de los hogares. ¿Sí? Entonces esto sale, aquí lo voy a poner en una referencia, aquí donde dice insertar comentario. Ay, ¿dónde está insertar comentario? No. Bueno, no me acuerdo dónde se pone la opción para insertar comentario, pero esto hace referencia a los hogares. Lo voy a poner ahí. Eso hace referencia a los hogares. Entonces, el consumo de los hogares, aquí mejor lo voy a poner, el consumo de los hogares va a ser de 125, el consumo de los hogares. ¿Ya? Por eso por un lado, y tenemos que el ahorro, como estamos analizando a los hogares, tomamos cuál es el ahorro de los hogares. El ahorro de los hogares, ¿cuánto me dio? Este es hogares, me dio que era 3 negativo. Este ahorro de los hogares es el que lo voy a utilizar para calcular el ingreso personal disponible. Entonces, el único que hago, sumo, en este caso es una suma con un valor negativo, lo que consumen los hogares más lo que desahorró. Y eso me da 122. Y ahí nosotros vamos a ver que este rubro cuadra con el rubro de acá. Ahí vemos que cuadran los valores. 122, aquí los hemos hecho por el cálculo del ingreso, por medio del ingreso disponible menos las transferencias, que es 122, y por el otro lado, por el medio del consumo más el ahorro. Como es un ahorro negativo, da lo mismo. Entonces aquí tenemos, esto es lo que se refiere cuando dice medir el ingreso personal disponible bajo las dos formas conocidas. ¿Cuáles son esas dos formas? Por medio del ingreso menos las transferencias o por medio del consumo más el ahorro. Esas son las dos maneras como se pueden medir el ingreso personal disponible. De ahí ya teníamos hecho esta segunda parte. Lo siguiente que nos pide es que tenemos que cuantificar el PIC a precio de mercado y el PIC a precio de costo de factor. Vamos a ver qué es eso de PIC a precio de mercado y qué es eso de PIC a precio de costo de factor. El PIC al precio de mercado, para calcular el PIC al precio de mercado, lo que nosotros tenemos que encontrar cuál es el gasto del interno bruto, que eso fue lo que calculamos acá, bajo el método de los gastos. Bajo el método del ingreso se llama ingreso interno bruto. Bajo el método del gasto se llama gasto interno bruto. ¿Sí? Entonces, normal que el gasto interno bruto debe ser igual al gasto interno bruto, hablando en términos contables. Entonces, el gasto interno bruto, que es lo que tenemos acá, menos el total de impuestos netos. Este total de impuestos netos es lo que se recauda en general. Aquí abajo les he puesto. ¿Qué es lo que recauda? Todos los impuestos indirectos. No consideramos los impuestos directos para el cálculo de los total de impuestos netos, porque el impuesto directo es un impuesto que se obtiene como tal. En cambio, los impuestos indirectos, esos están derivados a la venta del valor agregado. Ustedes pagan, por ejemplo, cuando compran una gaseosa, ustedes pagan el valor de la gaseosa, y van a la tienda, le dicen cuesta una gaseosa, cuesta 25 centavos, pagan los 25 centavos, pero en esos 25 centavos ustedes están cancelando el impuesto a las bebidas, el impuesto verde, están pagando el impuesto a las botellas plásticas, están pagando el impuesto al valor agregado. Están pagando 3 tipos de impuestos dentro de esos 25 centavos. A ustedes no les dicen, tienes que pagarme tanto, inclusive
cuando te hacen el desglose de la factura, solo te ponen el IVA. ¿Ustedes han visto acaso alguna vez que les ponen dentro de la factura un concepto que te digan impuesto verde? O impuesto por reciclaje, o impuesto de no sé qué, algún impuesto adicional, solamente te graban el IVA. Porque esos son impuestos indirectos, impuestos que no los pagamos nosotros de manera directa, sino que los paga el productor, pero el productor lo transfiere en su precio final y se transfiere como un valor agregado. Entonces, esto se conoce el PIC al precio de cofactores. Entonces tenemos aquí los impuestos netos menos los subsidios. Entonces vamos calculando este rubro. El PIC al precio de cofactores. Tenemos el gasto interno bruto, que es un valor de 207. Los impuestos indirectos, que es el valor de 11. Los impuestos indirectos, acá los vamos a ver, ¿dónde están los impuestos? Aquí están los impuestos indirectos, el valor de 11. Esto déjame ver si está por acá. Aquí están los impuestos indirectos, el valor de 11. ¿Ya? Entonces, de ahí tomamos los impuestos indirectos y los subsidios que reciben. ¿Quiénes reciben estos subsidios? Los hogares. Así como por un lado, carga de impuestos, por otro lado, hay transferencias o subsidios, en el caso de nosotros el subsidio del gas a los combustibles, que creo que ya lo derogaron. Y esta diferencia neta, que viene a ser el gasto menos los impuestos indirectos, es los 11, y más, en este caso los subsidios, eso nos da el valor de 204, que este sería el PIC a precio de cofactores. ¿Ya? El PIC a precio de cofactores. De ahí tenemos este otro, que es 207. ¿Cuál es la diferencia entre el PIC a precio de mercado? Eso me estaba olvidando de decirle. Y el PIC a precio de cofactores. La diferencia está que el PIC al precio de mercado va a ser estos 207 de acá. Este es el PIC a precio de mercado. Aquí estos dos los voy a sombrear. Así. Y esto de aquí voy a unir estas celdas. Y esto vendría a ser el PIC al precio de mercado. Este vendría a ser el PIC al precio de mercado, los 207. Cuando te dicen cuantificar el PIC a precio de mercado, simplemente tú sabes que es lo mismo que el gasto interno bruto o que el ingreso interno bruto. De ahí sale esta definición de la triple igualdad, que decíamos que el PIB es igual al ingreso interno bruto y que es igual al gasto interno bruto. De ahí sale esta triple igualdad. En cambio, cuando nos piden el PIC a precio de cofactores, simplemente lo que estamos haciendo es ajustar las distorsiones provocadas por los impuestos y por las transferencias de recursos. Por eso es que nosotros, al momento de hacer este cálculo del PIB a precios de cofactores, lo que hacemos es, le restamos el total de impuestos netos. Y el total de impuestos netos no es nada más que la sumatoria entre los impuestos indirectos con los subsidios. De ahí hacemos ese cálculo. Obviamente le pongo negativo primero porque está restando, resta la ecuación. Acuérdense que esto está entre paréntesis. Entonces va a ser 204. ¿Ya? Y el total de impuestos netos, aquí está desglosado qué es lo que corresponde. Es 11, es 8 menos 3. ¿De dónde sale este total de impuestos netos? De restar 8 a 3, que son los subsidios. Ahora, lo siguiente que tenemos que ver es señalar la composición del ingreso bruto. Vamos a ir con la composición del ingreso bruto.
Profe, disculpe, le interrumpa. ¿Cree que me puede repetir la última parte en la que dice los precios de mercado y el precio de cofactores? Que no entendí cuál es cuál ahí, porque usted dice que precios de mercado son los 207, ¿verdad? El precio de mercado son los 207, exacto. Sí, Y entonces los costos de factores vienen a ser los 204. exacto, exacto. Ah, Porque ya, ya. el precio, a costo de factores, ¿tú qué estás haciendo? Estás ajustando el efecto de los impuestos y el efecto de los subsidios. ¿No ves que en la producción tú generas riqueza, pero en el momento que tú agregas un impuesto o cargas de un impuesto a la producción, tú estás alterando el nivel de producción o las decisiones de producción de una empresa? Lo mismo, si tú estás cargando un impuesto, vas a afectar las decisiones de consumo a las personas. Por ejemplo, si tú tienes un ingreso de un salario básico y tú con ese salario básico te estabas dispuesto a comprarte un par de zapatos y estás dispuesto a pagar $100 por ese par de zapatos, pero resulta que ahora viene el Estado y graba un impuesto y el zapato te cuesta ya no $100, sino que te cuesta $112. Entonces tú dices, no, no me alcanza. Y entonces decides ya no comprar, porque ya no te alcanza tu condición. Entonces, pero y el gobierno sabe que ocurre eso, entonces, un poco para compensar, porque el impuesto lo pagan todos, los impuestos indirectos lo pagan todos, los pagamos todos sin excepción, lo paga desde el más rico hasta el más pobre, todos en algún momento que compra cualquier cosa pagan los impuestos indirectos, y lo pagan en igual proporción, pero en igual proporción en función de lo que compran, pero no en igual proporción en relación al ingreso, porque quien paga más en un impuesto indirecto es el que tiene menor recurso. Es una relación que sigue una función inversa. No es objeto de la clase, pero bueno. Entonces, ese efecto es el que se lo debe corregir. Por eso se llama aprecios de cofactores, el PIC aprecio de cofactores. Corrige esta distorsión provocada por el efecto de los tributos. Porque el gobierno, por un lado, te da tributos, o sea, te cobra tributos ¿para qué? Para poder gastar, para poder invertir, para poder llevar algunas actividades de índice productivo o para estimular la producción. Y por otro lado, busca compensar la producción por medio de subsidios. Entonces, ese efecto como distorsionador, por decirlo así, es el que se lo regula. Al momento que lo regula, es que se llama el PIC a precios de cofactores. Entonces, el PIC a precio de cofactores no va a ser lo mismo que el PIC a precio de mercado. Cuando hablamos del PIC a precio de mercado, estamos diciendo que es lo mismo que el ingreso interno bruto y que es lo mismo que el gasto interno bruto. Esto por la triple igualdad que nosotros vimos en los primeros días de clase, cuando hablábamos que se podía calcular el PIC por medio de la producción, por medio del ingreso, por medio del gasto. Entonces aquí es que se cumple esta condición. Aquí nos dice, calcula el PIB a precio de mercado. ¿Cuál es el PIB del precio de mercado? El gasto interno bruto o el ingreso interno bruto, para este caso. Y si nos dice cuál es el PIB a precio de cofactores, simplemente tomamos el PIB a precio de mercado y le ajustamos el efecto de los impuestos. Entonces, este efecto de los impuestos le llamamos total de impuestos netos, o lo que se sabe decir, a veces le saben decir con este nombre, en algunos textos, los mencionan con el nombre de tineta, que vendría, como vendría de ser total de impuestos netos, más o menos, si no me equivoco ese. ¿Sí? Como tineta. Así le llaman, la tineta. Entonces le calculas el GIP menos la tineta. Así le saben decir. ¿Ya? Y eso es 204. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este rubro? ¿Cuál es la diferencia entre este rubro y el rubro de acá? Obviamente, los impuestos. Vamos a hacer la otra parte que nos continúa. Ya vimos el PIB a precio de mercado y el PIB a costo de factor. Porque, claro, pues el uno es lo que vendes. Cuando tú vendes, ya está incluyendo los impuestos que vas a cobrar. Y el precio de cofactor es lo que simplemente lo que te cuesta. Entonces tienes que retirar el efecto de la distorsión de los impuestos. Porque eso es para términos de producción. Desde el punto de vista del gobierno. La otra parte que nos indica señalar la composición del ingreso bruto. Entonces, el ingreso bruto, nosotros lo sacamos de aquí. Aquí está el ingreso bruto. Ahí no tenemos que hacer mayor ciencia. Aquí tenemos el ingreso bruto. El ingreso bruto, ¿a qué es igual? A formación de capital fijo
a la formación de capital fijo más la formación bruta de capital fijo más la variación de existencia. En este caso, la variación de existencia es De negativa -4. y se la Negativo. sumo. Dime. ¿Qué pasó? No, bueno. Entonces, aquí no hay mucha vuelta que dar, simplemente vamos a tener que este rubro, que es la composición del ingreso bruto, el ingreso bruto, creo que ni lo puse, pues lo voy a poner acá. Entonces, el ingreso bruto, a ver, voy a copiarlo. Aquí. Acá lo voy a poner. Aquí la formación del ingreso bruto no va a ser nada más y nada menos que estos dos rubros. Lo voy a poner acá abajo. ¿Ya? Lo que da como total, aquí le vamos a poner esta rayita abajo, que es un valor de 35. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí tenemos ya la composición del ingreso bruto. Y la última parte, ya para que puedan realizar la tarea, cuantificar la renta nacional. ¿A qué es igual la renta nacional? La renta nacional es igual al ingreso nacional a precios de cofactores. Ingreso nacional a cofactores, ¿sí ven? Está SCF. Acá tenemos el ingreso. Esto es el ingreso bruto. Acá tenemos el ingreso interno nacional a precios de cofactores, que va a ser igual al PIC, al precio de mercado. No lo vamos a hacer al PIC al precio de cofactores, ojo, al PIC al precio de mercado, porque acuérdense que el PIC al precio de cofactores ya está ajustado. Entonces el PIC al precio de mercado menos las depreciaciones, o sea, y menos la tineta. ¿Sí? O si ustedes quieren calcular esto, pueden tomar el PIC a precio de cofactores menos las depreciaciones, que va a ser exactamente lo mismo. Entonces ahí tenemos los 207, que es el PIB, menos el valor de la tineta, que ya la habíamos calculado, que nos daba 11, menos 11, y menos las depreciaciones, que era el valor de 3. ¿Dónde están esas depreciaciones? Menos depreciación, a ver, aquí me enredé, disculpen, es así. El ingreso interno neto de cofactores va a ser igual al PIB a precio de cofactores menos las depreciaciones. Entonces tenemos que el PIB al precio de cofactores, ¿cuánto nos dio? 204, si no me equivoco, ¿no? 204 por un lado, y por el otro lado, las depreciaciones, ¿dónde están? Aquí están, 11. Las depreciaciones son 11. Entonces, 11 menos 11. Entonces ahí tenemos que esto es igual menos que 193. Este es el ingreso neto a precios de cofactores, o si lo quieren ver, la renta nacional. La otra forma de calcularlo, simplemente tomamos el gasto interno bruto, lo que está acá arriba, el gasto interno bruto menos, esto lo voy a poner acá abajo, menos el total de impuestos netos, y menos las depreciaciones. Ahí está, ahí está más claro, hasta yo me había enredado. Entonces sabemos nosotros que el gasto interno bruto menos total de impuestos, ¿qué es? El PIB a precios de cofactores. Y si le restamos a esto, las depreciaciones que tenemos, la renta nacional. Entonces, ¿cuál es la renta nacional de este ejercicio? 193. ¿Sí?
Y aquí recuerden que al calcular la renta nacional debe ser en términos netos, porque si no está en términos netos no tiene ningún sentido para la economía, ¿sí? Entonces, esto es lo que al fin y al cabo interesa a los que hacemos economía. ¿Cuál ha sido el ingreso neto a precio de cofactores? O sea, ¿cuánto es lo que realmente produjo la economía a partir de sus costos? En este caso fue 193. Y hasta aquí es el ejercicio que ustedes tienen que hacer en el taller. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Miren que eso es tiene un conglomerado muy interesante de actividades. Profe, Dígame. una pregunta. Lo que pasa es que a mí se me reinició la computadora y no escuché la parte en la que dijo lo que era Tineta, si me podría explicar esa parte. La tineta, ya, ok. Aprovechamos los minutos que tenemos. La tineta, ¿qué es la tineta? La tineta es el total de impuestos netos. Es una nomenclatura. Yo prefiero llamarle total, con el término general, total de impuestos netos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la tineta? Ah, ya. Toma Sí, tiene el sentido. total de impuestos indirectos, ojo, no son los impuestos directos, cuidado lo sumo con los impuestos directos. Los impuestos directos son grabados al usuario directamente. Entonces, Juan Piguave tuvo tanto, sobre eso pagas tanto de impuestos. Esos son impuestos directos. En cambio, y eso no tiene nada que ver con la producción, eso tiene que ver con, eso está relacionado a la ganancia. Tú ganaste tanto y sobre lo que ganas te pagas. Eso es un impuesto directo. Ese no es el concepto por el cual vamos a producir para el término de lo que es producción. Entonces, nos basamos en los impuestos indirectos, porque los impuestos indirectos sí están relacionados sobre la producción, porque lo paga el que no genera ingresos como el que genera ingresos. Por ejemplo, un niño de 6 años que sale a comprarse una gaseosa en la tienda de la escuela, va y paga los 25 centavos, está pagando impuestos. Está pagando, ya vimos que no paga un impuesto, sino que paga 3 impuestos, que no los paga directamente él, sino que los paga por medio de la empresa, que en este caso comercializa las bebidas gaseosas. Entonces, ese es el que le paga el impuesto indirecto, que nos transfieren a nosotros por medio del precio de venta al público, los impuestos indirectos. Entonces, este efecto se lo ajusta, y así también como el Estado te paga un impuesto, así también el Estado te da un incentivo para que puedas producir, porque el Estado está consciente de que hay cierto grupo que no tiene la misma capacidad de producción o de generación de riqueza y necesita un estímulo. Entonces este grupo le da un estímulo como son los subsidios o las transferencias de recursos. Entonces ajustamos ese efecto, que es lo que se conoce como la tineta. Y para medir la renta nacional simplemente hacemos el gasto interno bruto menos el total de impuestos. Y si queremos encontrar la renta nacional a precios de cofactores, les restamos la depreciación. Y ahí tenemos lo que es la renta nacional final, como quien dice, es la neta. Es la renta nacional en términos netos. Acá se podría decir que está en términos brutos, por decirlo. ¿Ya? Y hasta allí es donde va a ser el material para el taller. En la próxima clase vamos a ver unos temas que nos van a complementar, ya son temas de refuerzo, más que clase nueva, van a ser temas de refuerzo. Mister, Dime. sí, disculpe, ¿usted va a pasar este documento por el Este modo? documento, ya lo cargué. Bueno, lo de hoy día no le he cargado, ya, eso ya lo voy a actualizar. Ya, eso ya lo voy a actualizar. Gracias. Ya, igual las clases, si ustedes quieren revisar, están grabadas y son subidas al portal, para que puedan hacer estos cálculos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces,